Hola chicos, seguimos con nuestra clase de electricidad y ahora lo que vamos a hablar es de el regulador del tipo interno. Hay que checar un documento que les mandé en Word, porque en ese documento viene la información de aquí. ¿Qué te voy a explicar? Te voy a explicar lo que viene en ese documento, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que nuestros reguladores en los externos, y más no, si te puedes recordar, acuérdate que para que el regulador externo pudiera funcionar necesitábamos dos corrientes y una tierra. Bueno, aquí nuevamente tenemos, no pierdas de vista que la función del regulador es la de tener un voltaje dentro de una banda preestablecida, o sea, de los 13.5 a los 14.5. Es obvio que ese voltaje tiene que estar variando. Es un error o estaría mal el alternador en el caso de que el voltaje siempre estuviera a 13.5 y tú le aceleras y el voltaje no sube. Ahí tenemos un problema en el alternador. Nuestro voltaje debe de ser moviéndose, oscilando dentro de dentro de esos parámetros de 13.5 volts a 14.5 volts. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente de lo que era la función del alternador, del regulador externo. Vamos a hablar del interno. Para poder empezar a hablar del regulador interno, primero vamos a ver cómo se alimenta. Ante todo, cómo se alimenta. Para que veamos cómo se alimenta el regulador de corriente interno, primero vamos a necesitar una corriente continua. Esta corriente continua te sirve para que el regulador pueda censar, o sea, pueda cuantificar el voltaje que existe en el vehículo, en el sistema eléctrico. ¿Sí me explico? Por la cual de aquí se va a alimentar al campo magnético o a la excitación del rotor del alternador. ¿Sí? Entonces, nuestro vehículo necesita tener una corriente continua para estar siempre monitoreando lo que hay en la batería. Por ejemplo, si tú le quitas esta corriente y nada más tienes estas dos, en este momento le quitas tú al regulador la posibilidad de estar censando lo que hay en la batería. Estas corrientes que son de batería, tú las vas a encontrar en tu regulador con las letras A más, D o B más. Cualquiera de estas letras quiere decir que es corriente de batería. Luego también vamos a tener lo que es una corriente de excitación, más que todo de habilitación, o que viene siendo lo mismo que la corriente de ignición. ¿Por qué? Porque esta corriente nada más va a existir al momento que tú abres la llave. En ese momento aparece esta corriente. Tú cierras la llave y el regulador se queda con esta, pero no con esta. Cuando tú abres la llave, en ese momento que tú vas a arrancar tu vehículo, tu motor, tienes esta corriente y esta tierra. ¿Sí? Esta corriente es de habilitación, o sea, el regulador, si no le llega esta corriente, el regulador no va a funcionar. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces, la mayoría de las veces, los vehículos, esta corriente viene protegida con un fusible. Entonces, muchas de las veces el fusible se daña, esta corriente no llega y te prende el foco del tablero del alternador avisándote que tienes un problema en la carga. Bueno, pues aquí el problema no es en sí el alternador. El problema es que esta corriente de habilitación no llegó. ¿Por qué? Porque tienes mal un fusible. Si mal no recuerdas, clases anteriores que hemos tenido, siempre te he mencionado que siempre cuando tienes una falla eléctrica, el primero que tienes que ir a checar es el fusible. ¿Sí? Si lo recuerdas bien, bueno, pues aquí no es la excepción. ¿Sí? Cuando tú tengas un problema de carga, que veas que no está cargando el alternador, no te roba ni 5 minutitos ir a verificar tu caja de fusibles y verificar el fusible que protege al alternador. ¿Cómo lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar con la abreviación de ALT de alternador o de charge, o sea, carga en inglés. Entonces, lo vas a encontrar, y en el regulador lo vas a encontrar con la letra D o la letra D más o con la letra L. Puedes encontrarlo con la letra I, o en algunos casos vamos a poderlo encontrar en las pruebas físicas o en diagramas con MO y NG. Si existe, si hay algunos que traen IN, sobre todo los de fabricación asiática, sí manejan esta terminología.
La siguiente que tú vas a encontrar es la señal de tierra, obviamente porque para que la corriente pueda fluir necesita una tierra. Recuérdate que la corriente entra, hace un trabajo y tiene que salir y regresar otra vez a la fuente. Entonces recordemos que nuestra tierra es ese retorno que tenemos a lo que es a la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces tenemos que nuestro regulador interno tiene que estar alimentado por una corriente continua, por una corriente de habilitación y por una señal de tierra. Bueno, aquí te quiero explicar más bien, te voy a explicar correctamente cómo funcionaría el regulador. Fíjate bien. Bueno, aquí tenemos el regulador en esta parte. Aquí está el regulador. Dijimos que se iba a alimentar por una corriente de batería A, por una corriente de ignición I, y ese también significa, es una señal que viene del estator. Esa señal después te voy a hablar para qué es. Esta señal nos sirve para apagar el foco del aviso y para que se siga autoalimentando el regulador. Después vamos a hablar de esta señal. Ahorita nada más vamos a hablar, si recuerdas, habíamos hablado ahorita de dos corrientes y una tierra. Bueno, la tierra la tiene donde tú atornillas tu regulador. Acuérdate que este regulador ya viene adentro del alternador porque dijimos que era un regulador interno. Entonces por la parte de adentro se atornilla, ahí tú tomas tierra, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos la terminal I y la terminal A. Esta terminal ahorita todavía no la vamos a hablar. Vamos a hablar primero nada más cómo se alimenta para ver cómo funciona. Entonces tenemos el regulador que le llega su corriente de batería, su corriente de ignición que llega a través del foco del aviso. Posteriormente te voy a dar el diagrama para que veas dónde llega hasta ahí. Tenemos estas dos corrientes y esta tierra. Eso hace que la electrónica de aquí del regulador se active. Y por la terminal DF. ¿Qué significa DF? Significa Devanado Fields. ¿Qué significa? Campo del devanado. Recuérdate que un devanado es una bobina que está aquí adentro, es un embobinado. Recuérdate que el rotor es un embobinado, ¿sí? Que le llega una corriente y una tierra y se hace un campo magnético en esta parte del rotor para que el estator pueda romper las líneas magnéticas. Entonces, cuando tú, nuevamente hablo de lo mismo, tienes tu regulador, le llega corriente de batería, corriente de ignición y tiene una tierra, entonces el regulador se activa. Este carbón dice aquí de menos. Bueno, pues que es una de menos. Menos, esta es una tierra. Quiere decir que por este carbón le llega una tierra física. O sea, siempre está ahí esa tierra, siempre. En el momento que se activa el relay, por aquí sale una corriente. Y en ese momento tú tienes una corriente y tienes una tierra. Va a hacer que el campo magnético se haga en el rotor. Como este es un regulador que por DF sale una corriente, se le llama un regulador del tipo B. ¿Qué quiere decir un regulador tipo B? Quiere decir que cuando DF sale una corriente. ¿Por qué? Porque también hay reguladores, por ejemplo, los de Chevrolet y los de Ford, generalmente son reguladores pero del tipo A. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que por aquí, en vez de salir una corriente, sale una tierra por DF. Aquí sería al revés. Aquí tú tendrías una corriente, o sea, un carbón que siempre tiene una corriente. Fíjate cómo ya cambió una letra, porque este sería del tipo A. Aquí ya tiene siempre una corriente. Cuando le llega corrientes al regulador y tierra, entonces ahora por DF va a salir una señal de tierra. Así tú ya tienes corriente y tierra y ya se efectúa el campo magnético. Entonces, si tú te fijas, dentro de nuestros reguladores tenemos reguladores del tipo B.
que excitan. Esta señal del devanado se llama señal de excitación. No pierdas de vista esta palabra, señal de excitación, ¿sí? También no me pierdas de vista la terminal de F, es una terminal muy utilizada. Después te pongo sus sinónimos, ahorita un momentito más te pongo los sinónimos de esa palabra. Entonces, la excitación puede ser, si es corriente, el regulador es del tipo B, pero si es sale una tierra, el regulador es del tipo A. Generalmente cuando un regulador se daña, tú no vas y compras uno del tipo A o del tipo B, no, simplemente llevas la muestra y te dan uno como ese. ¿Para qué te sirve saber si es A o es B? Porque muchas de las veces se hacen unas adaptaciones y ahí es donde sí tienes que saber bien si vas a adaptar un A, si vas a adaptar un B o qué es lo que vas a hacer. Bueno, entonces aquí el principal objetivo de esta clase es que entendamos que el regulador necesita una corriente de ignición o de habilitación, una corriente de batería, para que siempre esté el regulador monitoreando la pila y sepa cuánto voltaje tiene y que tenga una tierra. También es importante que te lleves de esta clase bien presente que hay dos tipos de reguladores. El B, en el cual el DF o la excitación es corriente, y el A, donde el DF o la excitación es una tierra. Para terminar, vamos a nada más a recordarte, ahorita te dije que estaba la terminal de F, que significa Devanad Fields. Bueno, también lo puedes encontrar con la letra así, excitación, eso significa ex, y en algunos lo vas a encontrar como FLD. Estas son sinónimas, las tres. Volkswagen en casi todas sus marcas maneja generalmente la terminal DF, Devanad Field, campo del devanado. Recuérdate que un devanado es una bobina, un rollo, un hilo de coser, es un devanado de hilo de algodón. Bueno, pero como aquí es de cobre, bueno, entonces un devanado de cable de cobre. Esto es Devanad Field. Esto es excitación, la misma palabra dice, y aquí es esto, la abreviación de campo, field, campo, y se refiere al campo, pero al campo magnético. Entonces es bien importante que nos empezamos a aprender estas tres palabritas y lo que habíamos hablado hace un momento más, que corriente de continua la vamos a encontrar con la letra B, con la letra B más, con la letra A o con la letra A más, ¿sí? Y que las corrientes de habilitación puede ser D más, puede ser I, puede ser L, puede ser ING y puede ser S, también puede ser aquí. Y tierra, pues la vas a encontrar con ground, abreviado, o lo puedes encontrar con D menos, y en algunas viene con B y una menos. Nada más con que te fijes que viene un menos, con eso tienes para saber que es una tierra. Esta información la vas a encontrar ya escrita en el archivo que te mandé de Word de reguladores, parte 1. Dice reguladores y subíndice 1. El día de mañana veremos lo que es reguladores, parte 2.